Y aquí teníamos X2. Lecturas. Lectura atrás, 3.421. Lectura intermedia, 2.836. 1.532. 0.841. 0.326. 0.236. 1.479, 2.927, 1.728 y 3.299. Apruebos. 4.690, 3.421, 2.152, 3.561, 1.468, 0.541, me falta un dato acá, sí, ¿no? 2.347 y aquí es 3.459. 3.709, 2.936 y 3.749. 2.836, 0.841, 0.326, 2.347, 2.927, 2.024, 3.299, 2.111, 0.214, 0.111, 1.235, 2.145, 1.111 y 2.849. Ángulo vertical acá de 25 grados 36 minutos, lo que había que convertir, ¿verdad? Entonces, al convertir 25 grados 36 minutos, se convertía en positivo 64 grados 24 minutos. Esa era su planilla, ¿no ve? Sí. Ya, a ver, ¿qué dato más me falta? Las cotas de los BMs. Vamos a decir, BM1 igual a 1524,856. BM2 igual a 1591,438. ¿Ya? A ver, ¿qué era lo primero que tenían que hacer en este caso? Calcular distancias horizontales. O bueno, primero, para ubicarse bien, era el tema de la gráfica. En la gráfica les decía que era... todos los puntos eran consecutivos, ¿no ve? Era una línea recta en este caso. Entonces, con la primera estación, bueno, el Inge les ha hecho la gráfica, ¿no ve? Más o menos era algo así su gráfica.
Aquí tenían, póngase usted el caso de la estación 2. Aquí tenían la mira y aquí también. Es decir, tenían la mira en BM1, tenían la mira en 1, en 2 y en 3. En todo esto tenían una visual. Y luego en 3 tenían cambio de estación, es decir, el terreno, pónganse que se venía por acá. Aquí tenían un cambio de estación y de aquí miraban así. Y aquí adelante se encontraba el punto 4 y esta era la estación X1. En 4 igual tienen cambio de estación. Más o menos algo así. Y luego teníamos otra estación que era 5 en este caso. Igual tenían otra visual hacia el punto 6. Y en el punto 6 ya las cosas cambiaban porque aquí era la mira o la vista con teodolito. Cuando era con teodolito se estacionaban en 6 y sacaban otro altura instrumento, ¿no ve? Y es el dato que nos dan de altura instrumento. De acá miraban hacia un punto acá arriba, que es el 7. Entonces, esta es la visual con teodolito. Luego aquí había una estación X2 y aquí tenían nuestro BM2, ¿ya? Y eso venía así. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de acá? Distancias. Lo primero que se tiene que hacer es identificar distancias de BM1 hacia el 1, de 1 hacia 2, de 2 a 3, de 3 a 4 directamente, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 al BM2. Son esas las distancias, ¿ya? Ahora, resolviendo esto, nosotros tenemos lo siguiente. Las distancias horizontales aquí son igual. 100 por el hilo superior menos el hilo inferior. Voy a jalar a todo. Aquí no tiene, aquí tampoco y aquí tampoco. Este de acá voy a multiplicar por el coseno es K12, mi ángulo vertical. Y todo eso elevado al cuadrado. Formato de celda, número 3 decimales. 34.072, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Esta es una radiación. La primera estación están viendo hacia el BM1, ¿no ve? Es decir, vemos la gráfica y decimos, de 2, de acá estamos viendo hacia el BM1. Y de 2 estamos viendo hacia 1, ¿ya? Entonces, la resta entre esas dos distancias que voy a tener va a ser de BM al BM1. ¿Qué quiere decir eso? En el Excel me voy a colocar una nueva de distancias horizontales de punto a punto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando empiezo en el BM no voy a tener una distancia porque ese va a ser mi inicio, ¿ya? Ahora, ¿qué habíamos dicho? La diferencia entre estos dos. Ya, 108.8 va a ser esta primera distancia de BM1 hacia el punto 1, ¿ya? De 1 a 2 va a ser este de acá, porque cuando yo estoy mirando de 2 hacia el punto 1, tengo esa distancia, ¿no? Entonces esa la anoto acá, es decir, 145. Ahora, de 2 a 3 va a ser esta que va a venir acá, desde 2 hacia 3. Esa va a ser con estos datos de acá, con todos esos hilos. Por lo tanto,
esa distancia es 125.4. ¿Qué lado vamos a ir anotando? Esta es de BM1, esta es 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y así vamos a ir avanzando. Ahora, en el siguiente caso, la distancia de 4, no, de 3, mejor dicho, de 3 hacia 4, va a ser la sumatoria de la distancia de x1 hacia 3 y la sumatoria de x1 a 4. ¿Ya? Es decir, ¿dónde está? Estos hilos que se tienen acá, estos hilos que se tenían superior, axial e inferior, eran la visual que se tenía de x1 a 3. Ese era uno de los datos que faltaba, pónganse ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se podían dar cuenta? Estaban viendo a 3 y en 3 tenían cambio de estación, tenían lectura atrás y lectura adelante. Y esta lectura atrás era este mismo hilo axial que tenían ustedes acá. ¿No ven? De esa forma se podían dar cuenta que estos hilos de acá son los que nos iban a hacer la visual de 3 hacia x1. Entonces, de 3 para llegar a 4 dijimos que va a ser la sumatoria de x1 a 3 y de x1 a 4, de estos dos. ¿No ve? Ahora, de 4 a 5 es un dato que no nos dan, solamente nos daban lo que era la lectura intermedia. En la pizarra creo que eso colocaron 50. Exacto. ¿No? Estos eran los 50 que se puso en la pizarra. De 5 a 6 va a ser esto de acá. De 5, estación 5 hacia el punto 6, tienen los hilos y es 156, ¿no? Entonces, 156.4. De 6 a 7 va a ser esta distancia de acá. Distancia horizontal de 34.072. Ahora, de 7 directamente nos vamos al BM2, pero al medio tenemos un X2. Aquí teníamos una distancia horizontal extra que era 15. ¿Vale? Igual se anotó en la pizarra. Aquí voy a colocar los valorcitos. Son datos extras que se les dio directamente en el examen. Entonces, de 7 a X2 son 15. Y de X2 al BM son 90. Por lo tanto, va a ser 15 más 90, 105. Entonces, esas son las distancias horizontales con las cuales tenían que trabajar para este ejercicio o para este examen, por ejemplo. ¿Ya? Hasta ahí con las distancias, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, Oxy. Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Desnivel. Carajo, no sé por qué creo que al igual. Desnivel. Desniveles. La mayoría eran nivel de ingeniero. Lectura atrás, lectura intermedia, lectura adelante. ¿No? Entonces, desnivel de BM1 hacia el punto 1 va a ser lectura atrás menos lectura intermedia o lectura adelante. ¿No? Positivo 0,585. No, cacho, esto está mal. El primer desnivel no existe, recién este de acá. Lectura atrás menos lectura adelante. Ahora, del punto 1 para ir al punto 2 es esta de acá. Atrás menos lectura adelante. En este caso, este 1.532 es como si fuera la altura instrumento en la estación 2, ¿no? Ya que forma parte del proyecto. Luego, desnivel de 2 a 3. Lectura atrás menos lectura adelante.
La siguiente va a ser de 3 hacia X1. No. De 3 hacia 4 directamente. 3 a 4. Luego se tiene la lectura de 4 hacia 5. El desnivel de 4 hacia 5. El desnivel de 5 hacia 6, ¿a qué va a ser igual? Este valor de acá menos lectura adelante. ¿Ya? La lectura o el desnivel de 6 a 7 es la taquimetría. Es esta vista que tenemos acá con la taquimetría. Eso lo voy a hacer al final. Voy a hacer ahorita de 7, que es este punto de acá. Tienen lectura atrás menos esta lectura adelante. ¿Ya? Y lo de taquimetría, ¿a qué va a ser igual? Necesito mi distancia vertical. Voy a aumentar acá una celda. Voy a decir distancia vertical, solamente para este caso de acá, es igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente de mi ángulo vertical. 64 grados, 24 minutos. Entonces, mi delta vertical en ese caso va a ser igual a la altura instrumento, que es este dato de acá, 1.520, más mi distancia vertical, menos la altura punto o hilo axial en ese punto. ¿Ya? Esos son los desniveles que tenemos igual de punto a punto, con los cuales tenían que trabajar para su examen. ¿Cómo calcular esos desniveles? ¿He entendido? ¿O avanza muy rápido? No sé. Sí, entiende. ¿Te entiende? Lo único que no podíamos nada era las distancias allá. ¿Listo? Sí. Puta. Que después lo demás es sencillo, no demasiado. Sí, porque ¿cuánto les he dicho el error? 0.300 algo creo que les dijo. Había error. Ah, sí. La corrección. Sí. La corrección. No, hasta la corrección eso no es complicado tampoco. Lo único que yo me complicaba era las distancias. Simplemente sus huevadas, sus truquitos. Para final igual va a ser. Yo creo que sí. Prepárense para eso. Para los truquitos del Inge. Siempre mete sus truquitos el Inge. Aquí no se hacían radiaciones, ¿no ven? Porque son rectitos. Sí. Más que todo era el tema de hacerse esta grafiquita. Para que en base a esta ustedes vean el tema de las distancias igual. Porque mira, la primera distancia que tomaban era desde la estación 2 hacia el BM1, ¿no ve? La segunda distancia que sacaban era de 2 hacia 1. Entonces la diferencia de esas dos distancias es la distancia para que vayas del BM1 hacia el punto 1. ¿No ve? Sí. Ahora dale la corrección más. ¿Qué? Dale la corrección más para repasar. Cabrón. A ver, ¿qué es delta vertical teórico? Ya, teórico. Es igual a la cota del BM2 menos BM1. 66,582. Entonces, el error en cota es igual a la calculada, es decir, esto de acá, menos esto menos el teórico. 0.326. El factor de corrección en cotas es igual a menos el error en cota dividido entre
la distancia horizontal o el perímetro en este caso. Tiene ello. Corrección en cotas. Aquí directo. Corrección en cotas va a ser igual a esto por cada una de las distancias horizontales. Voy a fijar esto. 3 decimales. Todo. Y al final, sumatoria. Y la sumatoria de las correcciones nos tiene que dar el mismo error en cota, pero con signo contrario. ¿No ven? Entonces, desnivel corregido igual al desnivel más su corrección correspondiente. Todito. Ahora saco la sumatoria de los desniveles corregidos y tiene que ser el mismo valor que mi delta vertical teórico. Es el mismo. Entonces, directamente cota, la cota del punto 1 o del BM1, perdón, es 1524. Y los demás van a ser directamente cota anterior más su desnivel correspondiente. Sumatoria de toditos. Y verificar directamente este último. BM2, 1591.438. 1591.438. Y eso era su examen. Está más fácil de lo que pensaba recién resuelto ese ejercicio. ¿Cómo es, mano? ¿Qué? Hacía marear sus datos, estaba como tipo mezclada e igual en las distancias me he mareado, me ha hecho confundir. La verdad, sí, por eso igual yo me preocupaba un rato, porque he visto el examen y yo era, Inge, creo que faltan datos, le digo. No, me dice. Sí, ese rato nos agarró una hoja de examen y la hemos rayado. Tengo la foto de esa hoja igual. Y ahí le digo, faltan Inge 2 distancias. ¿En serio? Por eso sí esa solución de darle ahí 50 y 15. ¿Y será que entra esos de perfil de curvas de nivel? Puede ser, puede que entre. Pero no nos ha enseñado eso, no pasó esa clase con nosotros. ¿Curvas de nivel? ¿Ha pasado curvas de nivel? Creo que no. Pero con o sea, el perfil longitudinal no ve con las curvitas. ¿Cuál? Este examen. Ya está. Eso es fácil. Eso más hacemos. Es como si tuvieras algo así. Y cada uno de esos tiene su cota. No voy a hacer la representación de que fueran curvas de nivel. Ponle, ahí están cada 10 metros. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Digamos que son esos, ¿ya? La pregunta dice, calcule las distancias entre curvas de nivel en metros y dibuje su perfil longitudinal. Escala horizontal 1,85, dice. Y la escala horizontal del dibujo de abajo es de 1 a 65, ¿ya? Entonces les da una línea recta entre estos. Y les dice que esto, pónganse que es A y B, ¿ya? A y B. La escala de esto es 1 a 6500.
la forma de resolver este ejercicio es fácil. Es hacer solamente medir toda esta distancia, toda esa recta. Una regla, ¿ya? Es decir, ustedes van a sacar una recta y esta recta va a tener las siguientes divisiones. Aquí pasa la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta por acá, sexta, séptima, octava, ¿ya? Y de acá sus distancias hacia los puntos A y B. Cuando miden ustedes con regla esto, van a tener, digamos, 1.7, 2.2, por ejemplo, 1.8, 1.9, 2.5, digamos. De acá a acá puede ser, ¿cuánto? 1.8, por ejemplo, 1.6, 2 y 1.2, ¿ya? Ya es que estos valores que he anotado son los valores en centímetros que tenían en la hoja, ¿ya? Lo único que tenían que hacer era lo siguiente, 1.7 por la escala. Cada centímetro, con esa escala de 1 a 6.500, nos dice que cada centímetro va a tener 65 metros. Por lo tanto, la primera, 110.5. La segunda, 2.2 por 65. 143 metros. La siguiente, 1.8 por 65. 117 metros. 1.9 por 65 igual a 123.5 metros. 2.5 por 65 igual a 162.5 metros. 1.8 por 65, 117 metros. 1.6 por 65, 104 metros. 2 por 65 igual a 130 metros. 1.2 por 65 igual a 78 metros. ¿Ya? Y esas eran las distancias horizontales. Para hacer el perfil longitudinal, $80, $90, $100, $110, $120, $130, $140, $150. $80, $90, $100, $110, $120, $130, $140 y $150. En sus progresivas, la sumatoria de todo esto. 110.5 más 143 más 117 más 123.5 más 162.5 más 117 más 104 más 130 más 78 igual a 1085.5. Entonces empezaban acá 0 más 0 más 0, 0. Qué horrible. Y aquí el último, digamos que iba a ser 1100. 1 más 100. Y solamente era ubicar según las distancias horizontales y su perfil longitudinal. Les iba a salir algo más o menos desde acá hasta llegar a los 150. Ahí. ¿No ve? ¿Se entendió? ¿No se entendió?
Se ha entendido, sí. Ya. ¿Alguna otra duda? No sé, algo para reforzar. ¿No tienes algún ejercicio completito? Es que no sé cuál puede ser completo, no sé qué puede entrar a su examen mañana. Medio loco está el Inge por eso. Pueden meterles dos ejercicios o meterles directamente una poligonal y que en esa poligonal hagan sus curvas de nivel. A ver, en poligonales, lo de planimetría, poligonal abierta y cerrada, ¿tenían alguna duda? Consulta. Polígono abierto, polígono cerrado. Lo de completar. Hay ejercicios que he visto en finales que entra a completar rumbos, creo. Completar rumbos. Sí. A ver, voy a buscar. Esto. Está medio mal mi foto, pero. Te mandé al Messenger. Onda, ¿por qué es así? A, B, C, D. Pero eso no es completar rumbos, es el método de rumbos. Pero se va a entrar o no va a entrar. Aunque eso sí, no sé. Tal vez. Ya, entonces. Un cachito. Este estaban diciendo. A ver, ese. Pero es la misma. La misma forma de operar que este. O sea, pasamos una línea por ahí y Claro. medimos. Colocas la regla uniendo A y B, mides, Ah, ya, ya, ya. rayas todo eso y es el mismo procedimiento. Calcular las distancias de cota a cota, la curva de nivel, mejor dicho. El mismo procedimiento. Ah, ya, ya. Bueno, entonces otro. Ah, ya sé.
Ya, no sé, escojan ejercicios. Yo decía hacerles rumos porque si no, no sé yo. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Estamos buscando cachito. Estamos buscando Oxy un ratito. Ya. DS la 2. ¿Ese quieren hacer? Pues sí. Ya, verdad, cachito. The two. Hostia. Ya está. Y ahora salí distorsionadísima la imagen.
A ver, la pregunta dice, calcular el volumen de material que se necesita excavar para la construcción de una losa radier cuya cota de excavación es 880 y la escala del plano es 1:2000. A ver, esa escala del plano nos da para medir directamente esto, todos los lados, ¿ya? Nosotros en este caso directo nos vamos a asumir esto cuánto mide y esto cuánto mide, ¿ya? Digamos que esto van a ser 30 metros y este de aquí van a ser 20. En este ejercicio, lo que tienen que hacer, o lo primero que van a hacer en este caso, si es que tuvieran este, es numerar cuántos vértices tienen ustedes, ¿ya? De acuerdo a eso, ustedes les van a colocar acá, ponte, esto va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este va a ser el 4, ¿ya? Entonces tienen que calcular primero la cota de 1. Ahora, ¿a qué va a ser igual la cota de 1? Este de aquí es la 880, 890, 890, 895. Esta curva de nivel que viene desde acá, ¿ya? Esta es la 890. Ahora, la cota de 1 va a ser igual en este caso a la cota en la cual se encuentra, que es la 895, ¿ya? La cota del punto 2 va a ser igual a, esa cota es esta de acá, está viniendo en una curva de nivel que viene de esta forma, ¿ya? Ahora, la 90, 92, 91, es esta de acá. Esta se encuentra 2 cotas más abajo, es decir, en la 800. En la 888. A ver. 890, 2 abajo. Ah, no, y eso, son 3. Ah, no, estoy en la 2, ¿no? Perdón. La 2 lo que viene desde acá, entonces es la 897. 887, 88. La 3, cota del punto 3, es igual a, está viniendo desde esta cota. Caramba, es esta de acá y acá. La 85 es esta de acá. 84, 83, 82, 81 y 80. 2 abajo es la cota que yo necesito. Entonces, 878. Y la cota de 4 en este caso va a ser igual a la 887. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo sacar esos valores de cotas? Sí. Ya. Ahora, lo que hay que hacer en este caso es, voy a traer esto aquí abajo, hacernos una gráfica de la siguiente forma. Una vista casi o semi 3D en este caso, donde vamos a decir que esta es la losa radier, que en el ejercicio me dice que se encuentra una cota de 880, es decir,
880. Uno, dos, tres y cuatro, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer en este caso es identificar si yo tengo corte o si tengo relleno en esos puntos. En el punto 1 me dice 895. Entonces, se encuentra 15 metros por encima de la cota que me está pidiendo. Yo voy a decir acá, una altura de 15 metros, se encuentra el punto 1. La 2 se encuentra en el 888, 8 metros hacia arriba. La 3 se encuentra en la 878. Eso quiere decir que se encuentra 2 metros abajo de la cota de la losa o a la altura correspondiente de la losa radial, ¿ya? Y la siguiente me dice 887. Entonces, eso me dice que va a estar 7 metros por encima del terreno, ¿ya? Lo que sigue ahora es unir estos puntos. Y al unir esos puntos nos damos cuenta que hay sectores que se encuentran por encima, que va a ser corte, y hay algunos que se encuentran por debajo. Ahora, en este caso, este puntito de acá es la línea de ceros, está pasando justamente por el cero. Y aquí igual, tenemos línea de ceros. Entonces, entre esos dos puntos, los unimos y decimos, todo lo que se encuentra hacia este lado va a ser relleno y todo lo que se encuentra hacia el otro lado va a ser corte, ¿ya? Ahora, tenemos lo siguiente. No sabemos cuál es la distancia donde va a estar esta línea de ceros ni dónde va a estar este valor de acá. Tenemos que sacar en ese caso dos rectas. Una que haga referencia al 4 y al 3 y otra que haga referencia al 3 y al 2. ¿Ya? Y aquí colocamos sus alturas correspondientes. 7 a un lado, 2 al otro. 2 acá y hacia otro lado son 8. ¿Ya? Aquí es 7, aquí es 2, 2 y 8. Ahora, el terreno ahí está viniendo de esta forma. Y acá de esta forma. Entonces aquí decimos lo siguiente. Estas figuras forman rectángulos por ángulos opuestos al vértice, o triángulos, mejor dicho, triángulos por ángulos opuestos al vértice. ¿Ya? Son similares o semejantes, si ustedes quieren. En este primer caso vamos a decir, tangente de alfa va a ser igual, y a lo que me olvidaba. Aquí, todo eso, ese ancho, son 30 metros, ¿no? Y aquí había puesto el valor 30 metros y el otro son 20 metros. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Este valor de acá, este que estoy haciendo referencia, va a ser X, ¿ya? Y este otro de acá va a ser 30 menos X. Y lo mismo acá. Aquí va a estar X y aquí va a ser 20 menos X. Entonces, haciendo lo de las tangentes, decimos, tangente de alfa, este primero, va a ser cateto opuesto y esa altura es 7 sobre el adyacente. Y mi adyacente va a ser ese 30 menos X. 30 menos X. De este otro triángulo decimos, tangente de alfa
va a ser igual al opuesto, es decir, estos dos dividido entre el adyacente que es x, ¿ya? De esta primera expresión vamos a tener que tangentes son iguales, porque es la misma tangente, el mismo ángulo, y decimos 7 sobre 30 menos x igual a 2 sobre x. Eso en la calculadora con Solve directamente se lo puede resolver. O si quieren, se hacen operaciones, ¿no ven? Si se hacen operaciones van a tener 7x igual a 60 menos 2x. Eso va a pasar acá, va a ser 9x sobre 60. Y al final van a tener que x es igual a 60 dividido entre 9, entre 7, entre 9, perdón. Y eso es 6.667 metros. En este otro es la misma situación. Tangente, en este caso he puesto beta, de ese primer triángulo. El primer triángulo es opuesto 2 sobre x. Y el otro triángulo va a ser tangente de beta igual a, la altura es 8, el opuesto, sobre el adyacente que es 20 menos x. Uniendo y haciendo operaciones vamos a decir 8x igual a 40 menos 2x. Por lo tanto, 10x igual a 40 y al final x igual a 4. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 4 metros y esto de acá va a ser 16. Aquí de la misma forma, 6.667. Y ese otro lado va a ser 23,333. ¿Ya? ¿Hasta ahí se ha entendido cómo hemos sacado todos esos valores? Sí. Ya. Ahora, ¿para qué hemos calculado esos valores? Tenemos en este caso nuestro terreno, que es un rectángulo, ¿ya? Ese rectángulo tenía acá, que era 1, 2, 3 y 4. Este lado del rectángulo mide 30 metros. Este otro lado de acá vale 20 metros. Pero estos valores que acabo de encontrar se encuentran acá. En este primer caso me dice 6 metros acá, es decir, acá voy a tener 6.667 y a este otro lado voy a tener 23,333. En este otro sector voy a tener 16 a un lado, es decir, el mayor, y a este otro lado van a ser 4 metros. Y aquí se encuentra mi línea de cero, si ustedes quieren verla así. ¿Ya? Ahora, como esta es una vista en planta, nosotros reconocemos y decimos que todo esto de acá va a ser mi área de corte y esto de acá va a ser mi área de relleno. ¿Ya? Entonces solamente calculamos esas áreas correspondientes. Primero vamos a calcular esta pequeña de acá. Vamos a decir área de relleno va a ser igual a ese triángulo. ¿A qué va a ser igual ese triángulo? 6.667 por 4 dividido entre 2. 13.334 metros cuadrados. Mi área de corte, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a todo, es decir, 30 por 20, perdón, menos este valor pequeño que era mi área de relleno. ¿Ya? Entonces yo voy a decir 30 por 20 menos 13.334. Y lo cual es igual a 586,666 metros cuadrados. ¿Ya? Hasta ahí creo que todo bien. Lo siguiente, para calcular, porque nos pide volúmenes de excavación, necesitamos nosotros tener una idea de cómo calcular estos áreas correspondientes. Y la respuesta o la solución a eso es simplemente nivelar todas esas alturas que tenemos a una sola. Es decir, formar una figura similar a esta, con la misma altura correspondiente, cosa que equivalga a todo el total. ¿Cómo voy a lograr eso? Si se fijan ustedes, tengo en este caso un vértice. Tengo acá un vértice, otro acá, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 vértices y las alturas correspondientes son 7, 15, 8 y en este caso acá es mi línea de ceros, entonces voy a tener dos valores de ceros. Entonces yo voy a decir altura promedio de corte es igual a ¿qué? Los valores que teníamos, 7 más 15 más 8 más 0 más 0. Esos ceros están extras, ¿no? Pero es para no equivocarme y al final dividir entre 5, porque estos ceros igual están siendo ejes en este caso para mi terreno. Entonces, haciendo operaciones, aquí tengo que esto van a ser 6 metros. Y también calculo la altura promedio de relleno. Y eso es igual a mis alturas de acá. Como tenía en corte, igual voy a tener en relleno. Voy a tener una altura acá, acá, acá. Esto subo acá. Esta es mi línea de ceros. Pero aquí atrás va a haber una segmentada, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener un vértice, dos vértices y tres. Voy a tener tres vértices. ¿Cuáles van a ser las alturas? Simplemente 2 y 0 más 0, que es mis líneas de ejes. Entonces, dividido en este caso entre 3. 0.667 metros. Y al final solamente nos quedaría calcular lo que es un volumen de corte, que va a ser igual a mi área de corte, 586,666, multiplicado por mi altura promedio de corte, que va a ser 6. 3.519.996 metros cúbicos y mi volumen de relleno va a ser igual a mi área de relleno, 13,334, multiplicado por mi altura promedio de relleno, 0,667. 8,894 metros cúbicos. Y esos eran los valores que pedía ese ejercicio. ¿Se ha entendido? Sí, pero me mareo. ¿En qué parte? No he entendido. Solo que me costó entender. Estás mamá. Hasta ahí nomás eran nuestras dudas. Dicen los demás también. Ya. Uy, qué flojera. Mañana, ¿qué hora es? 11, ¿no? Sí, 11 para acomodarlos. Ya. Pues mañana entonces voy a seguir estudiando. Al matadero. Pues, mañana te pagamos entonces.
Ya. ¿Cuánto hemos pasado? Ya tenemos 40 pesos. Ya tienes para tu puchito. Ay, carajo. Ya, pues, no Fin sé, de semana libre del cigarro, así. mamá es eso. ¿No? ¿Verdad? Listo, Manu.